tenemos que averiguar si no está señor cocodrilo adentro. Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a un video más de una aventura. Nos encontramos entrando al manglar. No les voy a revelar la ubicación y en un momento más les voy a explicar por qué. Y digo entrando porque estoy acá con la banda. Estoy con el buen Gustavo, con el buen Jay, con el buen Coco. Ellos van a ser parte de la tribu aventurera del día de hoy. Y pues nada más para que vean cómo está el asunto. Aquí no se vale entrar con zapatos. Aquí estamos en piso firme. Pero aquí empieza la delicia del famoso sopluk yucateco. Está hirviendo el agua, güey. Está... ¡Oh! Pero bueno, estamos caminando en medio del manglar porque vamos a llegar a un pequeño spot secreto que conocemos desde hace varios años, que es un ojo de agua en medio del manglar. Y literal, esta es la única manera de entrar caminando. No puedes entrar en kayak, no puedes entrar en paddleboard, no puedes entrar en mucho menos en lancha. Y pues aquí estamos, vean nada más, vean nada más. Aquí empieza la aventura salvaje. Así que, venga tribu, vamos a darle. Oye, manda, pues seguimos aquí caminando, seguimos recorriendo. Son como unos cuantos cientos de metros hasta llegar al ojo de agua que les digo. Y en esta zona, uno, empieza el sopluk, ya nos estamos hundiendo más todavía. Y dos, aquí es donde normalmente podemos ver a veces cocodrilos. Entonces vamos a ver si estamos de suerte y logramos encontrarlo. No me acuerdo cómo se llama el cocodrilo de aquí de la zona. Vean eso, vean eso. Vean nada más. Y vean, aquí cerquita hay un spot de agua dulce. Este sí fue hecho por el hombre. Lo que hacen es perforar, llegar al manto freático, y esto lo hacen para regular el pH del agua, ya que si el pH de aquí del manglar llega a quedar muy salino, el manglar se empieza a morir. Entonces realmente el manglar necesita agua dulce para vivir, y es por eso que hicieron esto. Pero como pueden ver es sumamente antiguo, entonces tiene muchísimos años que se hizo. ¿Qué dice la banda? ¿Vamos a ver el cocodrilo o nada? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ojalá toque, güey. Pues son 4 cis, así que esperemos. Además es la hora en la que los yucatecos y los cocodrilos salimos a tomar el sol. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aunque tenemos aquí un venezolano, pero ya lleva años acá. Entonces ya es más yucateco que venezolano. Ya tiene pasaporte de Yucatán. Y a pesar de que estamos en una zona muy virgen del manglar, es tanta la basura que luego tiramos que vean nada más. Aquí tenemos una lata que llegó y eso está pésimo. La voy a dejar aquí para agarrarla ahorita que regresemos, porque hay que dejar el lugar más limpio de lo que estaba cuando llegamos. Pues ya estamos aquí en un punto en donde los juegos de exploración se pueden convertir en los juegos del calamar, porque ya estamos pues algo adentro del manglar y justo aquí es donde pueden estar los cocodrilos. Parece. Te lo dije, güey, es el punto más caliente, güey. ¡Oh, la perra! ¡Ah! ¡No mames! Bueno, pues ya estamos cada vez más cerca de nuestro destino. Como pueden ver, ya en la parte de atrás de nosotros, el tamaño del mangle cambia. A esto se le conoce como un petén. Cuando un mangle mide de 7 metros para arriba, ya se le conoce como un petén. Y esto nos indica que hay un cuerpo de agua dulce en el interior. Así que eso es justamente lo que estamos llegando a descubrir el día de hoy. Ahora sí, ya nos estamos adentrando aquí a la zona del petén. De hecho, vean, hay estos pedacitos de madera que obviamente son parte del mangle. Entonces, alguien nos habrá cortado hace muchos años y empezaron a poner este caminito. Pero chéquense nada más, ya estamos llegando a este ojo de agua que realmente solo los locales conocen. Este ojo de agua no está marcado en ningún lado, no está como ni en mapas, ni hay un letrero que te diga aquí el ojo de agua tal, bienvenido. Nada, aquí el que lo conoce y el que no, pues se lo pierde. Y pues por temas de que obviamente este es un lugar muy atesorado y muy cuidado por los locales, por respeto a la comunidad local, no voy a revelar la ubicación. No es por malo, pero pues es respetar a los locales que la verdad lo quieren mantener y cuidar pues para ellos mismos. Y chéquense nada más, ya llegamos. Realmente son 2 cuerpos de agua dulce. Tenemos este primero y por allá tenemos otro que ahorita también lo vamos a ver, y obviamente vamos a nadar. Pero primero tenemos que averiguar si no está señor cocodrilo adentro. Sobre todo señora cocodrilo, porque ahorita es época de anidación y de eclosión de los cocodrilos. Entonces, normalmente el cocodrilo Morelletti es un cocodrilo bastante tímido, que si ve personas o algo se aleja. Pero cuando es la época de eclosión, ahora sí que como buena madre, se vuelven muy protectoras, muy agresivas. Entonces, vamos a ver, yo creo que el venezolano va primero. Jay, ¿qué? ¿Vas o qué? ¿O no? Voy de segundo. Ah, vas de segundo, está correcto. Yo soy invitado. Vamos a tirar la moneda. Me gusta que los locales pusieron este pequeño basurero para tirar aquí las cosas y luego me imagino que alguien se la llevará.
entonces no la están tirando. De hecho, si se fijan, aquí no hay nada de basura tirada en el piso, en el manglar. Todo está bien cuidadito por los locales y precisamente por eso quieren mantener su ubicación lo más secreta posible. ¿Algo que agregar, hermanos? La verdad es que es un lugar maravilloso, me encanta la forma en la cual han conservado el bioma. Podemos ver pececitos, podemos ver todas las partes importantes de este ecosistema y qué buena onda que los locales lo estén manteniendo. Eso, la verdad, es un trabajo invaluable. Hermano, estoy impactado con tanta naturaleza. Tú no habías venido, tú es primera vez que vienes a este ojo de agua, ¿no? Está hermoso. ¿Y qué tal? No, y el otro está mejor todavía. Wow, no, ni me lo esperaba. La verdad que está muy bonito. Sí, no se alcanza a ver en el video, amigos, pero vean los nidos de las aves. De hecho, acá hay unas aves igual bastante bonitas. Mira, ya se voló una. Y es un área bastante cuidada. O sea, la verdad no hay nada de basura. Está bastante bonito. Ojalá se pueda conservar así. Lo mantienen muy bien los locales, la verdad. Y pues nada, voy a obviamente documentarles lo más posible para que puedan conocer pues a través de este video el lugar. Pero sí, discúlpenme, normalmente saben que les comparto la ubicación, les doy toda la información posible, pero pues aquí hay que respetar a la comunidad local y pues ni modo. Pero vean cómo está el canalito de agua hasta llegar a este ojo y allá está el segundo ojo, que si no me equivoco ese está azul, 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 azul. Pero ya no tenemos que caminar, literal estamos descalzos y ya nos tocó pisar hojas, ramas, conchas, espinos, sal, todo nos ha tocado pisar. Y ahora sí, ya llegamos al segundo cuerpo de agua dulce, que es este de acá. Vean cómo aquí el agua está bastante más clara, bastante más clara. Obviamente aquí ya nos vamos a meter, estamos revisando nada más que en las orillitas no vaya a estar el cocodrilo, porque luego lo que hacen es como meterse en la parte de abajito y pues cuando te metes, pues toma chango tu banana. Y no sé si se alcanza a ver, pero ahí está el ojo de agua. Ahí justo aquí en medio, donde les estoy señalando, ese huequito que ven, de ahí es donde está saliendo el brote de agua dulce. Recordemos que los ojos de agua son venas de los cenotes que vienen, porque los cenotes, pues recordemos que son ríos subterráneos y la corriente de los ríos siempre desemboca en el mar, entonces por eso desemboca acá. Estamos prácticamente pegados al mar en estos momentos. Aquí el buen Rod, el buen cojo, ya se metió al ojo de agua. ¿Qué tal es el agua? Riquísimo el agua, ¿Sí? Como está saliendo Pues, de la tierra, está fresquecita, o sea, wow. Pues vamos a meternos. Vamos a meternos con mucho cuidado, o sea, para no revolver el fondo, porque una vez que se revuelve, literal, se levanta todo el fango y ya no queda tan chido. De hecho, vean, con todo que él se metió suavecito, vean cómo se va levantando. Pero si no lo levantamos tanto, se asienta bastante rápido. Esto está el agua deliciosa. Uf. Bueno, él no se metió tan suavecito. Wow. Aquí el buen Rod ya flotando, gozando de la vida. El Gus aquí apoyando con las tomas 360. ¿Y saben qué pasa cuando revuelves el fondo? Que además empieza a salir el olor a sopluk. Que para quienes lo han olido huele como huevo podrido. Sí. Pero vean, con todo que estamos entrando muy despacito, se está revolviendo el fondo. Es prácticamente inevitable. Nos dimos cuenta que aquí hay un caminito más de agua, se ve que lo hicieron. La verdad es que este no estaba la vez pasada que vinimos, ya tiene bastantes años que vinimos. ¿Los días que fue? ¿Vinimos 2019, 2020? 2019, hermano. 2019, antes de la pandemia. Rato, ¿eh? Sí. Entonces ahorita pues vamos a seguirlo porque igual y llegamos a otro cuerpo de agua, otro ojito de agua que no conocemos. Uy, está helada el agua, qué rico. ¡Ay, cabrón! ¡No seas mamón! Ya me iba a ir, pero muy al fondo, güey. ¿Hasta dónde me llega el pie, güey? No, güey, allá ya se me había pasado la rodilla, güey. Pues no llegaba nada, la verdad. Veíamos como que al fondo había como otra charquita y se veía como zona de anidación porque habían muchos pájaros y la verdad es que pues preferimos no adentrarnos pues precisamente para no molestar a la fauna. Entonces pues aquí estamos explorando otro de los caminitos que hay. Y vean, aquí está este montículo de como que de hojas, de ramas, de varias cosas. Pareciera como si fuera un tipo nido de cocodrilo, porque los cocodrilos precisamente así hacen sus nidos. Normalmente los hacen con tierra y todo, pero pues aquí la verdad es que no hay como que mucho. Hay mucha rama, muchas hojas, mucho todo. Entonces igual y pudiera ser un nido de cocodrilo, igual y no, igual y nada más es un montículo que se formó o alguien lo formó, alguna persona, pero pareciera que es un nidito. Está hirviendo el piso. Está hirviendo el piso.
Eso estaba bien. Oh, vale. ¿Está caliente, hermano? Oh, hijo, ¿dónde voy? Vale. Oh, no sé, por acá voy. No, no, por ahí voy. No vale, ya. Güey. No vale, ya. Vaya. Vamos a montar un tiro. Espérate, güey. No mames, güey. Ah, el blooper, el blooper. ¡Ah! ¡Está hirviendo! No mames, está hirviendo. No les puedo describir lo caliente que está el piso. Mala idea venir a esta hora. Mala idea venir descalzos. O las dos cosas. Todo sea por la cola, hermano. Todo sea por la aventura. Venga. ¡A la vida! ¡Vamos, güey! ¡Hirviendo! Si lo de antes estaba hirviendo, eso tiene madre. Pues tribu, ya estamos de vuelta en el coche. Esa última parte estuvo de guerreros, hermano. Estuvo durísimo, la verdad es que teníamos como 5 años sin venir. Está súper preservado el lugar. Muchas gracias a los locales por su labor, por la conservación. La verdad es que tal vez pudimos haber escogido un poco mejor la hora. Mis disculpas por ello, porque yo los atrasé y la neta es que sí nos quemamos durísimo. Pero otra raya más al tigre, otra aventura más con mi hermano. Así que un gustazo, Hermano, la Primera verdad aventura. que el lugar estuvo brutal, bonito, todo hermoso. Pero la entrada y la salida, de verdad que estuvo brutal por la hora en que vinimos, pero se disfrutó. Venga. Muy bien. Pues, al igual que mis amigos, nos estamos quejando todos por la hora. Es normal, pero el lugar excelente, muy conservado, hermoso. De verdad que lo mejor fue meterse al agua congelada. Imagínense, después de eso salir al infierno. O sea, que literal el agua es que no tienen ni idea, amigos. Estaba hirviendo el agua. O sea, ojalá y se pueda hacer parte del video durante la edición. Si salen ampollas, que aquí nuestro amigo Alex Cámara las grabe, porque lo más seguro es que nuestros pies, bye. No, de verdad, si salen ampollas, cada uno me va a mandar fotos y las voy a subir. Si no ven en el video las ampollas es porque, bueno, fuimos más guerreros de lo que creíamos y no nos salieron. Pero bueno, tribu, ha sido todo por este video. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Iu!